Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, voy a empezar por presentarme. Muchos de ustedes ya me recontra conocen, sobre todo de las clases inaugurales o de alguna de las clases de informes que dimos allá cuando estábamos por empezar el año. Mi nombre es Virginia Busnelli. Yo soy la directora médica de SEAR, soy la creadora de este curso de preparación para el examen de residencias médicas, y en esta oportunidad tengo la dicha de estar a cargo de una actualización que es muy cortita, pero muy importante sobre el tema de obesidad. Pero antes de empezar, les voy a contar un poquitito acerca de mi formación, que por ahí muchos me siguen en Mirbus Nelly y la conocen, pero hay otros que no. Así que es importante que sepan que yo inicié mi formación con una concurrencia en endocrinología. Después de hacer, de terminar esa concurrencia, hice la carrera de médica especialista en nutrición, que es mi especialidad por excelencia, para luego terminar haciendo una carrera de especialidad, o sea, médica especialista con orientación en obesidad, que fue mi tercer carrera de posgrado. Y me dedico exclusivamente, por supuesto, siempre interactuando todas las especialidades y todas las formaciones que uno desde la clínica básica, de la concurrencia, de la endocrinología y la nutrición básicamente, a tratar pacientes que viven con exceso de peso o con obesidad, una enfermedad tan cruelmente tratada durante muchos años, y muy poco conocida y muy estigmatizada. Y realmente para mí es una gran alegría que sea tema del examen de residencia, aunque la bibliografía no es tan actual, por decirlo de alguna manera, y en eso van a tener que tener un poco de cuidado y yo los voy a ir guiando. Me alegra mucho que, siendo esta la enfermedad más prevalente de la real pandemia de nuestro momento, sea un tema que aborde el examen de residencia. Y por eso es que decidí darles esta pequeña actualización, que si bien va a ser cortita y rápida y que en el apunte lo tienen muy bien resumido, tiene la finalidad de remarcar algunos conceptos. No es que les voy a dar nada nuevo que no está en la guía, que no se los haya resumido ni demás, pero sí darles conceptos que son importantes, que pueden ser pregunta de examen. Así que cualquier duda que tengan, me pueden escribir en @virbusnelli. Ahí me pueden no solo escribir, sino también me pueden mandar audios. Esta clase estaba programada para o ser virtual, sincrónica, o ser presencial, pero lamentablemente yo he tenido una gripe fatal, y además de eso, los tiempos del instituto se ven modificados cuando vamos recibiendo algún tipo de información, cuando sabemos que tenemos que darle alguna otra actualización, y en base a eso es que yo voy generando qué tiene más utilidad para ustedes y cómo optimizarles el tiempo, porque ya estamos muy cerca del examen. Así que, dicho todo esto y hecho la presentación, voy a compartir pantalla y arrancamos. Entonces, damos comienzo a la actualización de obesidad, y recalcar sobre qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar sobre la guía de obesidad, específicamente de los TRAPS, de factores de riesgo cardiovascular, del 2018. Esta es la bibliografía de la que a ustedes les van a tomar los temas que tengan que ver con obesidad. Entonces, conceptos importantes. La obesidad, primero y antes que nada, es una enfermedad, ¿sí? Acá van a ver que existen muchísimos temas que van a ver y van a escuchar, y muchísimas peleas y distintas corrientes fanáticas. Bueno, considerar a la obesidad una enfermedad es algo que pasa hace muchísimo tiempo. La OMS la declaró enfermedad hace muchísimos años. La mayoría de las sociedades científicas del mundo entero la han declarado enfermedad. Por lo tanto, la obesidad es un conjunto de signos y síntomas que se dan en una persona, pero además que se construyen
por muchas causas que se van sumando a lo largo del tiempo para generar una enfermedad que se considera crónica. Ustedes saben que las enfermedades pueden ser de curso agudo o de curso crónico. Sin lugar a dudas, cuando ustedes ven una persona que vive con exceso de peso, ya tenemos que además empezar a hablar con propiedad. Los que hacemos obesidad decimos persona con obesidad, persona que vive con obesidad, y somos muy cuidadosos en herir a los pacientes considerando que porque tienen exceso de peso tienen algún tipo de culpabilidad. ¿Por qué? Porque todas estas múltiples causas que tiene la obesidad nos han llevado a entender que esto no es una enfermedad que tiene nada más que ver con comer mucho y moverse poco, sino que es una enfermedad mucho más compleja, que es una enfermedad crónica a largo plazo, que tiene una base endocrina, y ahora van a entender por qué, y termina siendo una enfermedad metabólica. ¿Por qué decimos que es un problema crónico? Porque se van sumando múltiples factores que hacen que una persona vaya aumentando el número de adipocitos y luego el número de grasa intraadipositaria. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el número de adipocitos se multiplique, que eso se llama hiperplasia adipositaria y es más frecuente en la infancia, y otra cosa es la hipertrofia adipositaria, que eso quiere decir, ahora van a ver por qué, por algún motivo empieza a aumentar el depósito en la gota lipídica dentro del adipocito. Ese adipocito empieza a aumentar de tamaño, a hipertrofiarse, y a medida que ese adipocito se va hipertrofiando a lo largo de la vida, se va generando todo un cuadro de salud muy complejo, donde ningún tratamiento es curativo una vez que se hace el diagnóstico de obesidad. Es decir, puede existir sin lugar a dudas distintas situaciones, enfermedades asociadas al exceso de peso de inicio en la niñez y en la adolescencia, que se recuperen rápidamente, pero el problema de la adiposidad establecida como enfermedad crónica debe ser tratado como un tema de salud muy importante, que no puede ser abordado con una dieta que tiene un principio y un fin si es una enfermedad crónica, y donde la propuesta o el tratamiento tiene que entenderse como un proceso sí o sí de cambio, pero de acompañamiento al paciente de esta enfermedad, donde endocrinamente aparece un nuevo tejido glandular. ¿Cuál es el nuevo tejido glandular que aparece? Es el órgano adiposo, es el tejido adiposo disfuncional. Por eso se dice que el marcador biológico de esta enfermedad es la adiposidad. Y hoy en día hasta nos atrevemos a decir que que se debería llamar enfermedad adipositaria crónica o enfermedad crónica del tejido adiposo, ¿sí? O adiposopatía. Hay varias formas en las que nos atrevemos a llamarlo. Y lo que pasa es que hay aumento en en el compartimiento graso, ¿sí? Esto es realmente, chicos, no saben la cantidad que hay para que hablemos de esto, porque no solo aumenta el volumen, aumenta el tamaño, aumenta la localización en zonas que nosotros no esperamos, ¿sí? Aumenta eh, el tejido adiposo visceral, pero no solo hay aumento en el tamaño del adipocito, sino que ese adipocito va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y a medida que ese adipocito se va aumentando de tamaño, se va produciendo en el tejido adiposo toda una reacción inflamatoria que genera que se atraen nuevos vasos, se atraen células del sistema inmune, se atraen del sistema vascular,
y empieza a existir todo un cuadro inflamatorio, empieza a existir secreción por el tejido adiposo de interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, generando todo un cuadro de inflamación crónica que no solo lo que el paciente tiene y se va a objetivizar es que tiene un aumento en la corpulencia, es decir, que el signo va a ser el exceso de peso, sino es que ese paciente va a tener una inflamación crónica que va a predisponer a un montón de enfermedades, no solo las metabólicas, por eso es una enfermedad endocrino-metabólica, sino inclusive con la alta posibilidad de tener Alzheimer, de tener enfermedades neurodegenerativas, de tener complicación de otras enfermedades crónicas inflamatorias de bajo grado que empeoren por la obesidad, de tener cáncer. Realmente es increíble la cantidad de patologías que se ven asociadas a la inflamación crónica que se vive junto a la disfuncionalidad del tejido adiposo. Pero por el otro lado, también lo que pasa es que esa capacidad del adipocito de mantener los triglicéridos adentro de la membrana plasmática, en algún momento se rompe. Por lo tanto, todos los ácidos grasos que tiene el adipocito pierde la capacidad, digamos, pierde la insulinosensibilidad y no tiene más la posibilidad de mantener todos los ácidos grasos adentro, sino que se pierden, empiezan a salir a circulación y empieza a producirse el fenómeno de lipotoxicidad, ¿sí? Es decir, salen los ácidos grasos a circulación, con lo cual aumentan los ácidos grasos en sangre y se produce dislipemia, pero además aparece todo lo que es la ectopía grasa, que es la aparición de este tejido adiposo en todos los órganos con el consiguiente cambio metabólico que pueda generar. Por ejemplo, la aparición de esteatosis hepática, la aparición de esteatosis muscular con la consiguiente resistencia a la insulina, todas las consecuencias pancreáticas con el aumento de la glucosa, la baja sensibilidad, la resistencia a la insulina, el agotamiento de la célula beta, la aparición de la diabetes de tipo 2, los cambios a nivel cardiovasculares, con la consiguiente aparición de hipertensión arterial, la posibilidad de tener enfermedad coronaria, de tener enfermedad cerebrovascular, las alteraciones vasculares periféricas con las posibilidades de tener aterosclerosis y placas, y eso genera mucho más la posibilidad de tener eventos cardiovasculares, infartos, AIT, ACV y demás. Es decir, pero lo que tenemos que entender es que el problema que existe no es que el paciente se vea grandote, el problema que existe es que este tejido adiposo que generalmente en el cuerpo humano cumple una función mecánica, una función de sostén, una función termorreguladora, una función de protección mecánica, de pronto empieza a aumentar de tamaño, empieza a hacerse un órgano disfuncional con características inflamatorias, con características de hipertrofia, de hiperplasia, por lo tanto aparece contenido graso en zonas viscerales, alrededor de los órganos, como la grasa pericárdica, en el peritoneo, en el cerebro, y por lo tanto lo que tenemos es un cuadro de inflamación y de lipotoxicidad crónica, y de inflamación crónica, por supuesto. Como para que vayan teniendo en cuenta palabras que no pueden olvidarse de esto, se las fui poniendo en negrita. Entonces, dice, puede asociarse a complicaciones graves como la diabetes mellitus de tipo 2, la hipertensión arterial, la dislipemia, la enfermedad cardio y cerebrovascular, la apnea obstructiva del sueño. Ojo, no se olviden, enfermedad marcadora, todo paciente que vive con obesidad, siempre preguntarle, ¿roncás? ¿Dormís bien? ¿Tenés somnolencia durante el día? ¿Por qué? Porque lo más probable es que haga apneas del sueño. Y si tienen un paciente que tiene obesidad en alguna pregunta y refiere ronquidos, es muy probable que lo que le tengan que hacer sea, lo que le tengan que pedir sea una polisomnografía con oximetría de pulso, ¿sí? Ojo, por favor, es muy importante el screening y el rastreo de la apnea obstructiva del sueño en los pacientes con obesidad.
La depresión, chicos, ¿por qué? Porque no es una enfermedad únicamente endocrino-metabólica, sino que es una enfermedad endocrino-metabólica con gran impacto psicoemocional. Por lo tanto, son pacientes que viven con mucha tendencia a la angustia, al llanto y en casos más agravados a la depresión. Esto tiene mucho que ver, hay varios factores. Yo doy una charla ¿qué es lo primero? Si el huevo o la gallina, ¿no? La obesidad a la depresión o la depresión a la obesidad son como enfermedades bidireccionales, pero tienen que tener en cuenta que esta inflamación cerebral genera cambios conductuales en los pacientes que tienden radicalmente a bajar la autoestima, a sentirse más tristes, además de toda la situación social que viven. ¿Por qué? Porque un paciente que vive con obesidad es un paciente que está permanentemente señalizado. Si a vos te ven que sos más grandote de lo común, no van a decir, ay, mirá, probablemente sea una mujer con poligenes para obesidad que come bien, pero con lo poco que se mueve, en realidad es más corpulenta que otra persona. No, la mayoría de las personas van a decir, mira, esta mujer es más gorda y puede ser que existan mucho estigma, ¿sí? Y que se considere permanentemente que una persona que tiene exceso de peso es una persona que se mueve mucho menos o come mucho más que otra, cuando eso ya sabemos que es una teoría absolutamente ignorante y obsoleta que tienen que tratar de erradicar de su cabeza. Por lo tanto, del primer slide, quiero que se acuerden 4 palabras que no se pueden olvidar. La primera es enfermedad. ¿Por qué? Porque se tienen que acordar que la obesidad es un conjunto de signos y de síntomas. El signo predominante de la obesidad es el aumento de la corpulencia, el exceso de grasa corporal. Y los síntomas son muchísimos, ¿sí? Porque los pacientes con obesidad, hay una vieja tendencia que decía la obesidad es una enfermedad sintomática. Ah, Dios mío, a mí me agarra urticaria, ¿no? Los pacientes que tienen obesidad son pacientes que generalmente tienen dolor de rodillas, tienen dolor de cuerpo, duermen mal, tienen astenia, tienen adinamia, suelen tener mucha caída de cabello. ¿Por qué? Porque muchas veces son pacientes muy malnutridos porque tienen aumento calórico en algunas oportunidades, no en todas, pero no tienen suficientes vitaminas y minerales. Por lo tanto, muchas veces son pacientes que tienen muchos signos de de hipovitaminosis, son pacientes que tienden al llanto, a la depresión, que se duermen durante el día, que duermen mal durante la noche, que claudican, depende mucho de los grados, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo que medida que pasa el tiempo. Pero entonces, 4 palabras que no quiero que se olviden. Enfermedad, no quiero que se olviden crónica, sobre todo porque cuando le digan en el tratamiento cuánto tiempo de tratamiento, no va a ser bajo ningún punto de vista hasta que pierda peso o hasta que vayan las comorbilidades. La respuesta va a ser, lo recalca la guía permanentemente, toda propuesta terapéutica debería entenderse como una herramienta para transitar mejor al proceso de cambio, pero ningún tratamiento es curativo. Ojo con esto que puede ser pregunta de examen, ¿sí? El marcador biológico es la adiposidad y obviamente todo lo que son las enfermedades comórbidas. Que esto que está acá es un poquito de todo lo que puede aparecer. No se olviden del cáncer también como enfermedad comórbida. Que esto sea una enfermedad tan compleja hace que sea necesaria el enfoque multi, inter y transdisciplinar. La guía dice multidisciplinar. Siempre acuérdense en lo que hago yo y lo que les recalco del enfoque emocional de los pacientes, ¿no? Entonces, cuando uno va a tratar a un paciente con obesidad, no solo hace falta, sin lugar a dudas, el médico especialista en nutrición, sino también el licenciado en nutrición, el licenciado en psicología, el licenciado en kinesiología, el cirujano bariátrico, ¿sí? Es muy importante, muchas veces entran algunos coach, entran algunas otras personas para el profe de educación física, para acompañarnos en la atención de estos pacientes. Bien, miren, escribí mal epidemiología. Bueno, escuchen lo que les voy a decir. Esto lo van a leer, ojo con esto, yo les voy a recalcar las cosas más importantes, pero no voy a
no voy a perder tiempo porque obviamente las cifras, yo me acuerdo algunas, esto es un tema bastante desactualizado, van a tener que tener mucho cuidado con otras guías, la guía de hipertensión, Laura segura les va a decir porque lo charlamos, en la guía de hipertensión hay unas cifras de obesidad, ojo con esto porque les quiero recalcar esto. Acá dice que la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad mata a más personas que la desnutrición. Esto puede ser pregunta, es muy importante. Y dice, el exceso de peso reduce la calidad y la esperanza de vida. Exceso de peso, chicos, es todo lo que está por encima del índice de masa corporal de 25. Exceso de peso incluye sobrepeso y obesidad, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. El IMC normal es hasta 25, entre 25 y 30 es sobrepeso, más de 30 es obesidad. Exceso de peso incluye sobrepeso más obesidad, ¿sí? Por lo tanto, es una cifra muy, muy, muy amplia. Acá habla de la tendencia epidémica, de cómo fueron creciendo, de qué pasó en los niños. Bueno, lo escuchan. Esto es lo importante. Ojo con esto. Imagínense que esta es la última encuesta de factores de riesgo que tenemos en la República Argentina, que es previa a la pandemia, es del 2018, se informó en el 2019. En esta guía lo único que dice sobre la encuesta nacional de factores de riesgo del año 2018 es que 6 de 10 argentinos vivían con exceso de peso en ese momento, por supuesto, ¿no? Ellos lo ponen como un tema de actualidad, viven con exceso de peso. Ojo con esto, que esto es sobrepeso más obesidad. ¿Esto qué quiere decir? Que de 10 argentinos, 6 de 10 en aquel entonces, y consideramos que sigue así, tienen sobrepeso u obesidad. Pequeño dato. Y esto es prepandémico, las cifras se consideran que son mucho peores. Tenemos otros datos que son los de los niños y niñas en edad escolar, que el 30% viven con sobrepeso y el 6% con obesidad. Les dejo todos los datos, ustedes lo ideal sería, qué sé yo espero que no, pero existe una gran posibilidad de que se los tomen. Vamos a ver las causas. Recién les dije, cuando nosotros tenemos la vieja tendencia, y ojalá todos ustedes escuchen esta clase, aunque sea un ratito y se queden con eso de que no van a estigmatizar ni maltratar a nadie el año que viene en la residencia porque tiene exceso de peso. Inclusive van a empezar a ser mucho más solemnes con ustedes mismos, si es que lo tienen, o con algún familiar que pueda estar alrededor donde ustedes están permanentemente focalizados en que la persona que pueda tener unos kilos de más tiene un problema con que come mucho, se mueve poco. Lo que sí sabemos es que, esperen que me voy a ir acá, la causa más común es un desequilibrio. ¿Vieron esa balancita de la que nosotros hablamos permanentemente, que es el ingreso calórico y el gasto energético? ¿Sí? Sin lugar a dudas, hay un desequilibrio en esa interacción entre lo que es el ingreso y el gasto, pero no todo lo que tiene que ver con el ingreso tiene que ver con lo que comemos, ni todo lo que gastamos tiene nada más que ver con lo que nos movemos. Y acá está el estigma, ¿sí? Hay personas que por ahí tienen una enfermedad genética y son hiperfágicos y en realidad tienen una alteración genética que los hace comer muchos. O por ahí hay otras personas que tienen alguna enfermedad endocrina y tienen un bajo gasto y son quemadores lentos, por ejemplo, y en realidad lo que tienen es una enfermedad o un exceso de peso secundario a una enfermedad endocrina. No todo es porque es un comilón o porque es un vago, porque no, no hace ejercicio físico. Sin lugar a dudas, comer bien y moverse es una tendencia sumamente importante, que influye tanto en lo que es el aporte de calorías o la ingesta como el gasto calórico. Pero no podemos considerar que todas las personas que tienen exceso de peso tienen un problema o en la alimentación o en el movimiento. ¿Por qué? Porque hay distintas causas. Existen las causas primarias de la obesidad
y existen las causas secundarias. Dentro de las causas primarias tenemos algunos factores genéticos y medioambientales. Ustedes saben que dentro de lo que son la situación ambiental, hoy existe un ambiente muy obesogénico, que es lo que a medida que pasa el tiempo es cada vez mucho peor, donde existe un alto consumo de calorías, donde la industrialización ha hecho estragos, existe alto contenido de alimentos con grasa, con consumo escondido de sodio, bueno, todo eso sin lugar a dudas, ¿no? Y una menor actividad física, pero que no tiene nada más que ver con que nos movemos menos, sino que tiene que ver con toda una situación medioambiental, de que aumentaron los transportes, de la inseguridad, de la dificultad en las calles, del estrés, del poco tiempo, un montón de situaciones, ¿sí? Por eso decimos que es una enfermedad tan compleja para que tengamos en cuenta, ¿sí? Y dentro de lo que son las causas secundarias de la obesidad, puede ser que existan un montón de situaciones. Tenemos la obesidad neuroendocrina, por ejemplo, obesidades hipotalámicas, alteraciones en el comportamiento alimentario. Hay muchos trastornos de la conducta alimentaria, como el trastorno por atracones, que puede terminar en obesidad. Puede existir, bueno, no quiero mezclar temas porque es muy complicado, hay que ver qué vienen en salud mental, pero puede existir bulimia y obesidad, es decir, la obesidad puede coexistir con trastornos de la conducta alimentaria, puede existir con algunas demencias, puede coexistir con alguna psicosis, puede ser de causa ginecológica, sin lugar a dudas. Puede existir obesidad con hiperinsulinismo, el síndrome de Cushing, que sin lugar a dudas da una obesidad central muy característica, el hipotiroidismo con su tendencia a no poder perder peso, a aumentar un poquito o no poder bajar lo que se subió una vez que se soluciona, los síndromes genéticos malformativos. Ojo con esto, porque la obesidad por causa primaria, la poligénica, es esa que tenemos todos, ¿no? Que tenemos los genes, un poquito de mamá, un poquito de papá, el tío, la abuela, cuántos antecesores nuestros vivían con obesidad, y tenemos un montón de genes, y eso en mi libro, que lo tengo por acá para que después si quieren lo puedan leer. Esto es para población, se llama ¿Cuánto pesa tu peso? Pero es un libro que habla mucho de todo este tema que les estoy contando, con cifras mucho más actuales y demás, que después que rindan el examen de residencia los invito a leerlo, o si tienen alguien que vive con obesidad, estaría buenísimo que se lo puedan regalar. Tienen que no confundir lo que es la obesidad poligénica, que son todos esos rasgos genéticos que tenemos la mayoría de las personas, con la monogénica, ¿sí? Que es ese síndrome genético donde hay un gen alterado y puede ser, por ejemplo, que no codifique o el receptor 4 de la melanocortina, por ejemplo, es una obesidad genética. Y otra cosa son los síndromes genéticos malformativos, que son estos que les voy a mostrar acá, que en realidad los nombra nada más la guía. Ustedes no se distraigan en ponerse a estudiar. A ver, chicos, que me quiero fijar que estoy grabando, porque estoy recompenetrada. Sí, estoy grabando perfecto. Bien. Me ha pasado las veces que me ha pasado que me empiezan a llamar por teléfono diciéndome se te cortó el Zoom, y yo hace media hora que sigo hablando, porque me fanatizo. Este es mi tema, chicos, así que imagínense. Bueno, nada, chicos, yo hace 23 años que preparo alumnos para el examen de residencia. Tienen que saber cuáles son los síndromes genéticos malformativos que cursan con obesidad. No tienen que ponerse a estudiar cada uno, porque van a empezar a poner al lado de Prader-Willi, el paciente tiene hipotonía, hipoacusia, hiperfagia, baja estatura. Yo los conozco como son. No, sepan cuáles son los síndromes genéticos malformativos, que son Prader-Willi. La mayoría de todos estos además tienen retraso madurativo, retraso intelectual,
muchos cursan con baja estatura o con retinitis pigmentaria o con discapacidad intelectual. Son muchos, específicamente el de Prader-Willi es uno que es baja estatura, obesidad, bajo tono muscular, bueno, no me lo acuerdo todo, pero la hiperfagia, el hipogonadismo, el retraso madurativo, pero ustedes no tienen que saber todo eso, tienen que saber cuáles son el de Lawrence. Este es una ciliopatía, la enfermedad de los cilios, me imagino que la tienen clara. Esta tiene retinitis pigmentaria, polidactilia, bueno, un montón de cosas, pero no es importante que lo sepan. Sí, cuáles son los síndromes que cursan con obesidad. Alström, sí, que también tiene sordera, retinopatía. Albright, Cohen, Carpenter, también de los cilios lo conocen, y algunas discapacidades físicas o intelectuales que cursan con obesidad. Piensen, cuando yo les digo de no estigmatizar, cuántos nenes chiquitos hay en jardín de infantes o en la primaria con enfermedades genéticas no diagnosticadas, no conocidas, porque en realidad no podemos hablar de una obesidad, hay que hablar de obesidades y todas las enfermedades que cursan por exceso de peso. ¿Cuántas veces tenemos nenes buleados que en realidad pueden tener alguna enfermedad genética o alguna malformación de este tipo? Esta para mí es la más importante y la que más puede ser pregunta de examen, que es la obesidad inducida por fármacos, ¿sí? Ténganlo en cuenta, pacientes con glucocorticoides, pacientes que toman anticonceptivos orales, pacientes con diabetes que se les pone insulina, empeora mucho la posibilidad de aumentar de peso. Lo mismo pasa con las tiazo, las metin, las sulfonilureas, los antidiabéticos. Chicos, el tema de los temón, psiquiatría. Temón, temón, la cantidad de pacientes con exceso de peso que encima los medican con drogas que pueden aumentar mucho más el peso. Ojo con esto que puede ser pregunta: olanzapina, risperidona, quetiapina. Bueno, no solo los atípicos, ¿no? Hay un montón de otros. Miren, el valproato, antidepresivos, la isoniazida. Ojo con la cesación del hábito tabáquico, es todo un tema. Bueno, vamos a arrancar con la parte del diagnóstico. Em, Importante tener una charla con el paciente, y esto me encanta la guía, siendo del 2018, cómo arranca hablando de que hay que tener un interrogatorio empático y cuidadoso, donde poder recopilar toda la información del paciente sin culpabilizarlo ni estigmatizarlo. Empezar a pensar en la cronología, en qué momento empezó a aumentar de peso, cuál fue su peso máximo, cuáles son sus desencadenantes para relacionarlo con el plano emocional, el cambio de trabajo, domicilio, estado civil, los embarazos, los antecedentes familiares, los intentos de pérdida de peso. Esto es muy importante. Ustedes saben que la restricción alimentaria es muy compleja, porque lo que pasa en la obesidad es que este tejido adiposo, que yo les contaba recién que se convertía en un órgano inflamatorio, en un órgano endocrino y en un órgano que genera lipotoxicidad a distancia. Cuando decimos que se convierte en un órgano endocrino, quiere decir que libera hormonas y tiene un comportamiento endocrinológico tanto autócrino, parácrino y endocrino, ¿sí? Por lo tanto, actúa, genera reacción del adipocito sobre el adipocito, del adipocito sobre el adipocito al lado y del adipocito sobre células a distancia. Y secreta hormonas, ¿sí? Secreta leptina, secreta resistina, secreta un montón de hormonas que son sumamente importantes, que van a generar cuadros de hiperleptinemia. En realidad lo que hay en la obesidad es una resistencia a la leptina. Pero bueno, es realmente el tema de la obesidad es algo muy, muy, muy increíble y muy atractivo para que ustedes lo vayan viendo, pero no nos podemos basar nada más en cuál es el comportamiento alimentario del paciente o si come mucho o come poco, sino que eso tiene que ser
una pregunta más dentro de todo lo que nosotros queremos conocer del paciente, ¿sí? Saber cuál es su estilo de vida, si camina, si duerme, estratificar el riesgo cardiovascular, evaluar el estado emocional. Vamos a ver también cuál es la presencia de comorbilidades, también el tema de los antecedentes psiquiátricos, si fuma, si toma alcohol, sobre todo porque el tratamiento puede modificarse con esto. Los factores socioeconómicos y la situación laboral también es muy importante para cualquier paciente. Entonces, arrancamos con el examen físico. El tema del peso en esta guía no lo dice, pero yo siempre le enseño a todo el mundo que no den por hecho que un paciente se quiere pesar. Siempre hay que pedir permiso, chicos. Esto no va a estar en el CHOLS. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. En el caso de que pesen a los pacientes, acuérdense que hay una tendencia a intentar tener un registro de inicio del peso del paciente, pero después a tratar de disminuir la tendencia del enfoque pesocentrista. Es decir, no estar 100% clavados en querer conocer el peso o ver cuánto el paciente pierde de peso o cuáles son los avances en referencia al peso, sino hacer un enfoque mucho más centrado en el paciente, en sus necesidades, en lo que quiere, en los logros, en cómo van disminuyendo sus riesgos, en cómo van mejorando sus aptitudes, centrarse mucho más en el estado emocional del paciente que en el peso corporal. Pero de inicio, por supuesto, es importante, sobre todo porque nos va a servir para categorizar al paciente y como para poder pensar qué tipo de situación o riesgo puede tener el paciente y esto obviamente con todas las limitaciones que siempre tiene usar el peso como un marcador, ahora lo vamos a ver, entonces tendríamos que pesar al paciente en lo posible sin zapatos, en ropa interior, con los brazos colgando, bueno, todo esto lo leen ustedes, el peso y la talla. Y lo más importante, chicos, siempre el perímetro abdominal. Ahí tienen un poquitito cómo tienen que hacer para hacerlo. El perímetro abdominal y la circunferencia de cintura. Esos son los 4 puntos como más importantes. El índice cintura-cadera, bueno, esto es algo que mucho no se utiliza, pero bueno, pueden leerlo para saber que existe. Y es importante saber que casi siempre lo que se recomienda es utilizar la medición de la circunferencia de cintura en casi todos los adultos, sobre todo para ver adiposidad central que asociada a la insulinoresistencia y al riesgo cardiovascular. Importantísimo empezar a pensar en el examen físico en las enfermedades comórbidas, por lo tanto, medirle la tensión arterial al paciente. Ojo con el tema de los instrumentos. Si ustedes van a tratar pacientes con obesidad, tienen que tener un tensiómetro con un manguito adaptado al grosor del brazo de un paciente, del mismo manera que el consultorio tiene que tener la posibilidad de que entre en silla de ruedas, porque hay muchos discapacitados que no pueden movilizarse, de la misma manera que tienen que tener en cuenta que las sillas tienen que ser cómodas, resistentes, tienen que tener balanzas para más de 200 kilos, no pueden decirle, ay no, mi balanza pesa hasta 320, son todas cosas que hay que tener en cuenta porque si no el estigma y el maltrato empiezan en el consultorio y eso no les puede pasar. Y tener en cuenta todos los signos de complicaciones asociadas a la obesidad y, por supuesto, buscar en el examen físico todo lo que ustedes creen que puede ayudarlos, ¿no? Si piensan en un Cushing, ir a buscar las estrías, si piensan en un hipotiroidismo, ir a mirar las uñas, es decir, hacer un examen físico completo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la interpretación? El índice de masa corporal, que todos ustedes saben cómo se calcula, peso sobre la talla en metros al cuadrado, es el método que se utiliza como para definir y clasificar como un método a nivel mundial de estandarización. Pero es muy complejo porque no es una medida directa de adiposidad, es decir, esto mide peso total. ¿Y qué problema tenemos? Que en un paciente puede haber un montón de grasa y puede haber sarcopenia. De la misma forma que puede haber un paciente que no tenga nada de grasa y tenga mucha masa muscular y dé un peso muy aumentado y en realidad nos dé un índice de masa corporal
sobreestimado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que hay algunas situaciones en las cuales no es un buen predictor, no compara, por supuesto no es para niños ni para adolescentes ni tampoco para ancianos, pero no compara poblaciones, no es que hay un coeficiente de adaptación para el hombre o la mujer, o si es un centroamericano o es un ecuatoriano o es un búlgaro o un japonés, ¿no? Entonces es muy complicado medir distintas razas, tienen que tener muy complicado, pero a pesar de tener sus limitaciones, sigue siendo una medida de estandarización y el método diagnóstico recomendado y utilizado mundialmente para clasificar el sobrepeso y la obesidad. Esto puede ser pregunta de examen. La evidencia que lo sustenta es la calidad moderada, pero su utilidad a nivel epidemiológico. ¿Por qué? Porque permite que junto con la circunferencia de cintura y junto con que nosotros nos podemos dar cuenta si el paciente es un deportista o es una persona con exceso de peso. Entonces, ¿en quién vamos a usar el índice de masa corporal? En una persona que sabemos que tiene exceso de peso. No lo vamos a usar para medir sobrepeso o obesidad en un deportista de alto rendimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene bajo costo, no necesita de un instrumento como el bioimpedanciómetro, que no todo el mundo lo tiene. Entonces, un altímetro, una balanza, la puede tener cualquier persona a lo largo del mundo, tiene bajo costo, es fácil de poder utilizar como una valoración inicial de una persona con obesidad y establecer comparaciones poblacionales entre los distintos lugares del mundo. Bueno, el perímetro abdominal es lo que le contaba recién. Ojo con esto, el límite para obesidad abdominal es 102 centímetros en el varón y 88 centímetros en la mujer. Dato, se lo tienen que acordar. 102 centímetros para el varón, obesidad abdominal, 88 para la mujer. Seguro están todas yendo corriendo a buscar el centímetro para medirse. Vayan y mídanse y recuérdense que superando este perímetro abdominal empieza la posibilidad de aparición de grasa visceral. Bien, entonces, acá lo que dice es que el cúmulo de graso central se relaciona fisiopatológicamente con el incremento, todo lo que yo ya les enseñé, ¿sí? Respiratorias, hormonales, bueno, nada, el estado proinflamatorio, protrombótico, producción de citoquinas, coagulación, fibrinolisis, todo lo que yo ya les conté de esta enfermedad. Entonces, cuando hacemos peso sobre talla al cuadrado, calculamos el índice de masa corporal y sabemos que una persona de peso normal, bueno, ¿qué es normal? Es otro tema. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de la guía. De la guía. Recuerden que estamos hablando específicamente de la guía TRAPS. Hay muchas cosas de estas que yo les voy a contar acá, que yo estoy recién llegada hace 10 días y por eso me agarré esta gripe del Congreso Europeo de Obesidad en Venecia. Muchas de estas cosas que les estoy contando acá ya no las hacemos en la práctica, pero esto es lo que a ustedes les entra en el examen. Lo recalco y lo repito 1000 veces porque después, bueno, puedo aparecer diciendo algo que no es de actualidad, que se contextualice en qué situación estamos. Entonces, las personas con índice de masa corporal normal son aquellas que tienen un IMC entre 18,5 y 25. Por debajo de 18,5 es bajo peso. Por encima de 25, todo lo que está por encima es exceso de peso. Y exceso de peso incluye sobrepeso, que es entre 25 y 30, y obesidad, que se considera 1, 2 y 3. De 30 a 35, de 35 a 40 y más a 40. Y esto genera, de acuerdo a qué índice de masa corporal tiene el paciente y si su circunferencia de cintura está por encima o por debajo de lo que se considera obesidad abdominal, la posibilidad o el riesgo de tener enfermedades comórbidas. Entonces, una persona con sobrepeso, pero que tiene todavía una circunferencia menor a 102 o 88, tiene un riesgo aumentado de comorbilidad, pero si lo tiene ya establecido, lo tiene alto, ¿sí? Por lo tanto, ustedes lo que hacen siempre es medir índice de masa corporal y además medir riesgo de comorbilidad asociándolo a la circunferencia de cintura.
¿sí? Entonces, acá lo que dice es que en función del IMC, el perímetro abdominal, se puede evaluar el riesgo para la salud de los adultos con el fin de determinar la intensidad del tratamiento. Y acá tienen cómo se hace la evaluación del riesgo para la salud de los adultos con el fin de determinar la intensidad del tratamiento. Ojo al piojo. Entonces, tenemos clasificación según el índice de masa corporal en sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3. Y tenemos perímetro abdominal clasificado en bajo, alto y muy alto. ¿Sí? Bajo es que sea menor a 80 para la mujer y menor a 94 para el hombre. Alto es entre 94 y 102 para el hombre y de 80 y 88 en la mujer, y alto es mayor a 102 y mayor a 88. Y en base a esto es que se asumen los riesgos. Esta tabla para mí la tienen que o saber, no les voy a decir que se la mancheteen porque eso no se hace, pero bueno, aprendan algo, véanlo, es muy fácil para mí, hay que aprenderse esto. Riesgo elevado, riesgo elevado, riesgo elevado, riesgo elevado. Lo que hay que acordarse es esto, hacerse alguna regla mnemotécnica y establecer el riesgo. Desde el punto de vista fisiopatológico, la base de la adiposidad hace que uno vaya a pedirles prueba de laboratorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Hemograma, urea, creatinina, perfil lipídico, hepatograma, función renal, ácido úrico. Y si uno sospecha otra causa de enfermedad, por ejemplo, si sospecha un hipotiroidismo, le asocias la TSH. Si sospechas Cushing, bueno, por supuesto, vas a buscar la pérdida de la pulsatilidad de la secreción del cortisol, determinando hipercortisolismo. Entonces, exámenes complementarios importantísimos. Acá no dice mucho, pero a mí me parece importante que sepan que es importante pedirle a un paciente con obesidad. Importante pedirle todo lo que hace pensar en que el paciente pueda tener adiposidad localizada, ¿no? Pedir una ecografía abdominal, ver la posibilidad de pedir si el paciente tiene, evaluarlo mandarlo al cardiólogo, o pedirle la presurometría, o pedirle el ecoestrés, o pedirle ecodoppler de miembros, ecodoppler de base de cuello, ecodoppler de miembros inferiores. Mucho depende también del grado, del riesgo, eh, hacer escalas de depresión, mandarlos a hacer interconsultas con psiquiatría, con psicología. Bueno, es importante, ¿no? Pensar que un paciente, muchas veces a mí me da mucha risa cuando vienen los pacientes al médico especialista en nutrición y dice, no, porque doctora me dijo que tenía diabetes y que no podía tardar más de 2, 3 días en conseguir un turno con usted. Y por ahí los pacientes con obesidad no vienen con esa urgencia, porque a nadie le quema las papas con un paciente con obesidad. Sin embargo, un paciente con obesidad es un paciente muy, muy, muy complejo y con muchísimo riesgo de vida. Vamos a ir terminando para hablar de tratamiento, chicos. Complejo el tema. Hoy en día el tratamiento de la obesidad tenemos muchísimos fármacos, muchas cosas en auge. Yo solo les puedo decir lo que dice la guía y les voy a completar con algunas cosas de ADA. Pero cosas importantes. El tratamiento, acuérdense que tiene que ser, como les dije, crónico, tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser integral y hay que tener en cuenta mucho la etapa del cambio del paciente. ¿Se acuerdan de las etapas de precontemplación, las etapas de Prochaska? Precontemplación, contemplación, acción, mantenimiento, para poder implementar mejores estrategias y seguimiento individual a los pacientes. El trabajo en equipo es fundamental para el abordaje de las personas con obesidad. La pérdida de peso intencional en personas con obesidad puede ser alentada, ya que ha reportado beneficios importantes para la salud y la mejora en enfermedades asociadas a sí mismo. Ya con un 5% de pérdida de peso cambian radicalmente los riesgos. El problema es que los pacientes no pueden perder peso, chicos. ¿Por qué? Porque la mayoría los mandan a dietar y los pacientes no pueden. O sea, el tratamiento de la obesidad es un tratamiento que tiene que tener múltiples intervenciones y fijar objetivos, pero la pérdida de peso es un tema
muy complejo. No puede decírsele, tenés que pesar tanto en tal momento. Hay que establecer metas chicas, reales, individualizadas. No puede todo el mundo estar en el mismo movimiento para perder peso con la misma dieta, porque capaz que vos tenés una tendencia más cetogénica, te hace más fácil no desayunar y es mejor el ayuno, por ahí vos sos más carbofóbico. Hay que ver, hay que ir adquiriendo hábitos, cambio en cada paciente de acuerdo a lo que ese paciente necesite, no tanto centrado en el peso, sino en la mejoría, pero proponer una pequeña pérdida inicial, al menos del 5 al 10%, en los pacientes que tengan un IMC de 25 a 35. En los pacientes que tengan más de 35 hay que proponer una pérdida mayor, no hay que pensar que uno los va a obligar en ese tiempo, pero si en ese tiempo no se logra, hay que pensar en que hay que cambiar el abordaje, ¿sí? Entonces, vamos a hacer abordaje integral con perspectiva inter, multi, transdisciplinaria, pactando con cada paciente sus necesidades y sus estrategias, teniendo en cuenta la edad, cuáles son sus posibilidades, sus gustos. Y vamos a empezar con modificaciones dietéticas, por supuesto, intentando empezar a hacer cambios en el ejercicio físico, con apoyo psicológico. Estos son los tres primeros pilares del escalón. Cambios en el estilo de la alimentación, que no es hacer dieta. Cambios en empezar a moverse de a poquito, que no es convertirse en maratonista de un día para el otro, ni de un día para el otro lograr los 10.000 pasos, sino generar cosas que se puedan sostener a largo plazo. Y el apoyo psicológico con terapia conductual, que es imprescindible para el manejo crónico y multifactorial de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, combinar el cambio en la dieta, en el ejercicio, con los cambios, y a todo esto se lo puede apoyar con tratamiento farmacológico. Entonces, uno, intervención dietoterápica, educación nutricional y prescripción de un plan adecuado e individualizado, practicar regularidad de actividad física, siempre la parte psicológica son los tres pilares fundamentales. La cuarta pata es el tratamiento farmacológico y la quinta pata es la cirugía bariátrica. Bueno, acá habla de cuál es empieza a hablar de cada una de las cosas, habla de la intervención dietoterápica como una estrategia de prescripción de un plan que tenga dos requisitos. Primero, bajarle un poco el aporte calórico, reducir 600 calorías del requerimiento que tenga esa persona aproximadamente, y también manipular la proporción de los macronutrientes, ¿sí? Es decir, tratar de tener en cuenta los gustos y las preferencias del paciente, pero siempre tratar de disminuir el consumo de grasas, aumentar el consumo proteico, más allá de siempre tener una alimentación que trate de ser balanceada y con todo el aporte de vitaminas, minerales y nutrientes. Bien. Acá hay algunas cosas que las van a leer solos porque parte de alimentos, reducir el tamaño de las porciones, aumentar el consumo de frutas y verduras, aumentar el consumo de agua. Todo esto lo tienen también en las guías, en las GAPA, las guías de alimentación. Vieron mucho en medicina familiar también de esto. Bajar las bebidas azucaradas, disminuir el tema de tomar infusiones con azúcar y tomar con edulcorante o sin azúcar. Lo más útil siempre es empezar a aconsejar que empiezan a resistir el amargor, que traten de no saltear, de comer las 4 comidas, de reforzar que los lácteos sean descremados, que las carnes sean magras, desaconsejar los ayunos. Esto puede ser pregunta de examen. Tratar de disminuir todo lo que es el aporte calórico de todo lo que es bollería, industrialización y demás. No prohibición, pero sí disminución de todo lo que es industrialización y demás. Bueno, este punto es importante también en pacientes con diabetes. Hay que pensar siempre que las tostadas presentan mayor índice glucémico, más impacto en la glucemia, y por eso siempre hay que recomendarse el pan apenas tostadito, ¿sí? Pero bueno, mejor no comer tanto pan y comer más harinas integrales, o comer mucho más semillas, o bueno, o bajar la cantidad. Y
Siempre, obviamente, el tema de las legumbres, todo esto lo leen porque cereales, ya saben ustedes todo esto, bajar los condimentos, los aderezos, la sal. Bueno, me parece que en esto no tenemos que perder tiempo, planificar las comidas, evitar postergarlas, llevar a la mesa el plato, servirse, dividir el plato, utilizar platos más chicos. Vayan al Bir Busnelli, tienen absolutamente todo ahí. No ir al supermercado con hambre, siempre eso ayuda, masticar despacio para dar tiempo a la saciedad, sentarse a comer, organizarse, aprender a cocinar, cocinar casero, generar muchos colores y agregar, bueno, y también después vamos a hacer el armado del plato, ¿no? La mitad del plato de verdura, el resto dividido en dos, la mitad de hidratos de carbono preferentemente complejos, y el otro cuarto de proteínas, con el consumo de grasa necesario en cada uno de los platos. Esto es importante que lo tengan en cuenta, pero lo pueden tranquilamente leer solos. Cuando vamos a prescribir el ejercicio físico, tratar de que sea moderado, dependiendo mucho de cuál es la situación del paciente de inicio. Piensen en la posibilidad de que el paciente pueda necesitar ayuda fisioquinesioterápica en un principio, y después que esté acompañado de alguien que lo pueda ayudar a ir aumentando de a poco la actividad física. Yo sé que eso va a disminuir muchísimo la mortalidad, y toda la evidencia científica demuestra que se disminuyen todos los factores de riesgo cardiovascular, y la mortalidad en general por el tema de mejorar la actividad física. Pero ¿cómo hacerlo? Esto puede ser pregunta de examen: prescripción paulatina de aumentar el movimiento, es decir, permanentemente tener más actividad, hacer más cosas caminando, ir a hacer los mandados, las cosas de jardinería, ¿no? Y otra cosa es, más adelante, sistematizar un plan de ejercicios programados. Una cosa es la actividad física y otra cosa es el ejercicio físico. Nosotros no podemos pretender que en un paciente que no hace actividad empiece a hacer ejercicio. Entonces, primero logramos que aumenten sus actividades cotidianas, y cuando ya logramos que sea una persona activa, podemos pensar en planificar ejercicio físico, ¿sí? Entonces, esto es, no podemos pasar a querer que haga ejercicio físico cuando no hace actividad física. Por lo tanto, primero yo le digo, sentate menos, camina más, movete más. Bueno, acá tienen todo lo que son las recomendaciones de ejercicio físico, todo lo que es el abordaje psicológico. Acompañar conductualmente al paciente es muy importante, chicos, y acuérdense de esa mirada tan amorosa y tan comprensiva y empática que hay que tener con estos pacientes. Y vamos a lo más importante. Orlistat. El Orlistat es un inhibidor de las lipasas gástricas y pancreáticas. Por lo tanto, lo que hace es aumentar la excreción por materia fecal de los triglicéridos o de la grasa que se consume con la dieta. Hay que tener muchísimo cuidado, porque ¿qué hace? Hace que aumente mucho lo que es la excreción de grasa por materia fecal. Entonces puede haber efectos adversos como manchas oleosas en la ropa interior. Bueno, se pueden sufrir accidentes de distintos tipos, entonces ahí puede tener diarreas, diarreas grasas. Hay que tener mucho cuidado con la parte esteatorreica, hay que tener mucho cuidado con los gases. Eh, entonces, bueno, esta es la primera droga que fue aprobada para el tratamiento de la obesidad. Se tiene que dar desde 1 hora antes hasta 1 hora después de las comidas, ¿sí? Se puede dar 3 veces por día: desayuno, almuerzo y cena. Ojo, los pacientes que, por ejemplo, toman levotiroxina, no darle lonelistat o cosas así, porque puede aumentar la excreción, eh, o vitaminas liposolubles que seguramente se van a ir junto con, tienen que tener cuidado. Entonces, lo que se puede usar, los comprimidos vienen de 60 y de 120, se puede usar 3 veces al día durante 12 meses, después se puede seguir usando, pero hay que darles vitaminas liposolubles, ¿sí? En Argentina, lo que se recomienda es aproximadamente con almuerzo y cena, 2 veces al día, 120 miligramos, desde 1 hora antes hasta 1 hora después de comer.
bueno, contribuye levemente al descenso de peso, pero fue la primer droga que se incorporó como tratamiento farmacológico aprobado para el uso crónico de obesidad, ¿sí? Acá dice efectos adversos, manchas oleosas, incontinencia fecal y demás. Bien. Liraglutide. ¿Qué es el liraglutide, chicos? Esto puede ser pregunta de examen, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los análogos del GLP-1. El GLP-1 es un péptido, ¿sí? Que se secreta en el intestino, es un péptido saciógeno que tiene receptores en un montón de lugares del cuerpo, en cerebro, generando saciedad, en estómago, retardando el vaciamiento gástrico, en páncreas, mejorando la sensibilización a la insulina, por lo tanto, tienen un doble uso, los GLP-1 no solo para el metabolismo de la glucosa y la glucemia, por eso se incorporan como antidiabéticos, sino también actúan a nivel del núcleo 4 y de la saciedad. ¿Y qué es lo que pasó? Ese GLP-1 endógeno tiene una vida media de un minuto y medio en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la DPP-4 se lo devora, como para que tengan una noción. Entonces, lo que hizo el laboratorio Novo Nordisk es que logró aislar un agonista de ese GLP-1 endógeno, que en realidad tiene una vida media mucho más larga, que es resistente a esa DPP-4, que puede quedarse en el cuerpo durante mucho más tiempo y de esa manera lo que hace es cumplir un efecto sobre la saciedad y por lo tanto provoca descenso de peso. Esta es la segunda droga aprobada en nuestro país para uso crónico de la obesidad. Se llama Saxenda en la Argentina. Hay distintas presentaciones y distintas dosis. Cuando para qué está indicado en pacientes con diabetes, en la dosis más baja, y en los pacientes con obesidad, en todos los pacientes que tengan un IMC de 27 con al menos una morbilidad relacionada al exceso de peso, o en los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30. Esto puede ser pregunta de examen, ¿sí? Acá dice que esto es viejo, chicos, pero lo tienen que saber así. En el momento en el que se lanza esta guía, nosotros teníamos disponible solo la dosis de 1,2 y 1,8, que la presentación se llama Victoza para diabetes. Por eso dice, en nuestro país se encuentra disponible en una dosis menor, que es 1,8, y se prescribe en pacientes con diabetes tipo 2. No se encuentra al momento en el que se edita e imprime este fascícula indicado para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Ojo con esto, ¿sí? Es una opción alternativa para el tratamiento inicial. Hoy en día sí, pero ojo, porque en esta guía dice lo contrario. Lo que pasa es que nosotros tenemos lo que dice esta guía y ahora van a ver lo que dice ADA. Por lo tanto, según lo que dice esta guía, ustedes podrían tratar a los pacientes con obesidad y con diabetes con liraglutide. Esto vimos hasta ahora. Y después habla de los fármacos que no están recomendados para el exceso de peso, que son los que topiramato, metformina, fluoxetina, los suplementos dietarios, la hormona tiroide y la hormona de crecimiento, los suplementos homeopáticos. Ojo con esto, chicos, la triacana, la T3, la T4, el Masindol, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado con todo esto. El CLA, que es algo, todos los suplementos, todo esto que se viene, bueno, las anfetaminas ni hablar, el dietilpropión, la fentermina, el Masindol, todo esto no recomendado ni aprobado para el exceso de peso, ¿sí? Por último, tenemos el tratamiento de la cirugía bariátrica, en quien se recomienda a personas con un IMC igual o mayor a 40 que no han obtenido una respuesta esperada en el tratamiento convencional, ¿sí? O esperado en lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Esto es algo que puede ser pregunta,
ténganlo en cuenta, ¿sí? La elección de la técnica quirúrgica, si es manga y de Rux o bypass, va a depender de las características que se hayan evaluado, del riesgo y demás. Bien, esto lo pueden leer solos, pero es importante. Eh, Después habla de algo muy importante, que es el riesgo del descenso de peso rápido, y hay que pensar que este tejido adiposo tiende a intentar recuperarse. Por lo tanto, toda esta tendencia que existe de los pacientes de hormonal, cuando un paciente pierde peso muy rápidamente, se pone en marcha algo que se llama síndrome de yo-yo, con todas las hormonas potenciales para lograr que el paciente tenga más hambre, baje el gasto y logre recuperar el peso perdido. Por lo tanto, siempre se recupera y se recomienda que la pérdida de peso sea mucho más lenta. Ojo con el descenso rápido, esto puede provocar aumento de la litiasis biliar, esto puede ser pregunta. Un paciente puede tener litiasis biliar porque perdió peso muy rápido o también porque está con agonistas del GLP-1 y tener riesgos de pancreatitis. Eso es por lo que los pacientes con tratamiento de GLP-1 también se controlan con ecografía abdominal y hay que tener cuidado si encuentran barro biliar, litiasis biliar, siempre hay que controlar el riesgo de pancreatitis en estos pacientes. Y hay que tener también cuidado con la pérdida de la masa ósea, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Yo siempre les digo, todo el mundo siempre focalizado en la grasa y poco foco en músculo y poco foco en hueso, que es algo tan importante, ¿sí? Bien, acá habla de la reganancia, lo pueden leer, está buenísimo, son datos que pueden aparecer en el examen, así que ténganlo en cuenta. El tema de derivar a un servicio especializado, si un paciente tiene una respuesta no esperada a la propuesta terapéutica, cuando la están tratando una persona que por ahí no es especialista, tratar de recomendar un equipo especializado, les recomiendo a Virbus a ustedes, mi equipo, que queda muy cerquita del instituto, en Santa Fe, Riobamba, somos 31 médicos, endocrinólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, psicólogos, kinesiólogos, nutris de distintas especialidades, psiquiatras, médicos clínicos, tratando todos personas con obesidad. Así que piensen siempre en la posibilidad de que si los excede, donde están, derivar a un servicio especializado. Bien, esto me encantó: asistir, atender, escuchar, acompañar, comprender a los pacientes con sobrepeso y obesidad no es una tarea fácil. Muchas veces la frustración y decepción es de ambos lados. La mayoría son pacientes que se encuentran hace años intentando bajar de peso, buscando tratamientos mágicos, buscando la dieta de moda y cambiando de profesional. No existe la magia ni la dieta del sol, de la luna ni del pomelo. El tratamiento, acuérdense, integral, de por vida, multidisciplinario, empatizando, sin culpabilizar, tratando amorosamente al paciente, pensando en los 3 primeros escalones: cambios en la alimentación progresivos, adaptación al ejercicio físico despacito, tener en cuenta las emociones y por último agregar fármacos. Muy poco dato de fármaco, y cuando a eso no llega, indicamos cirugía bariátricas en quienes tienen en la guía. Siempre es bueno preguntarnos por qué se vincula de manera patológica con el plato. Esta pregunta nos permite ver más allá de la balanza y ampliar nuestra mirada, ¿sí? Es muy, muy hermoso cómo termina la guía. Los cambios sostenidos en el tiempo, incorporándolos como parte de la vida diaria, recordando que la meta es la salud y que es parte del camino. La comida es parte de los momentos de la vida, del compartir o festejar un aniversario, cumpleaños o reunión. Esos momentos hay que disfrutarlos, enseñándoles al paciente que no los viva con culpa, pero que en su cotidianidad elija ponerle vida a su salud, ¿sí? Bueno, ahí se acaba la guía, y hay otro tema que es la guía ADA 2023, que es, lo van a ver en realidad con endocrino, pero acá habla de obesidad
y manejo de peso en pacientes con diabetes tipo 2 y se aproxima mucho más, porque es mucho más moderna, a lo que pasa ahora, ¿no? Entonces dice, las personas con diabetes y sobrepeso u obesidad pueden beneficiarse de una pérdida de peso modesta o mayor, una pérdida de peso relativamente pequeña mejora la glucemia, bueno, muy parecido a lo que les dije. Opciones de tratamiento. Y fíjense acá. Chicos, importante. ¿En qué pacientes se indica farmacoterapia de la obesidad? En todos los pacientes que tienen un IMC mayor a 30, ¿sí? O en los que tienen un IMC mayor a 27 con comorbilidades. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuándo uso nutrición, actividad física, asesoramiento conductual? En todos. ¿Cuándo uso fármacos? En los pacientes con IMC mayor a 27 más comorbilidades o mayor a 30. Y cuando uso cirugía metabólica, ojo que allá decía mayor a 40 y acá dice mayor a 30. Por lo tanto, estamos hablando de cirugía metabólica. Otra vez lo mismo. Se recomienda nutrición, actividad física, muchas cosas muy parecidas, bajar y hacer déficit energético. Allá decía de 600 calorías, acá dice de 500 a 750. Acá habla un poquitito de los objetivos. Bueno, léanlo, pero acá empieza la parte de la farmacoterapia contra la obesidad es eficaz como complemento a la nutrición, la actividad física y el asesoramiento conductual para personas seleccionadas con diabetes tipo 2 y un IMC mayor a 27. Ojo con esto puede ser pregunta de examen. Entonces, dice que si la farmacoterapia contra la obesidad es efectiva o es eficaz, es probable que se pierda más peso con el uso continuo, que cuando la respuesta temprana es insuficiente, por lo general no hay una pérdida de peso mayor al 5%. En ese caso, bueno, hay que considerarse interrumpir el tratamiento, pasar a otro o ver el cambio de escenario en el paciente. Bien, entonces, ¿qué es lo que está aprobado en este momento según esta guía? Orlistat, naltrexona bupropion, liraglutide de 3 miligramos y semaglutide de 2,4. Estos son los 4 fármacos aprobados hoy en día para uso crónico para obesidad en Argentina. Pero ojo que la guía de obesidad no lo nombra. La guía de obesidad nombra Orlistat y nombra liraglutide y hasta 1,8, cuando la droga real para obesidad es hasta 3. ¿Sí? Habla de que la cirugía metabólica debe ser una opción recomendada para tratar la diabetes de tipo 2 en candidatos quirúrgicos seleccionados con IMC mayor a 40 y en adultos con IMC entre 35 y 40 que no logran la pérdida de peso duradero ni una mejoría en las comorbilidades con métodos no quirúrgicos. Entonces, chicos, para resumir, tienen que entender que tienen bibliografía que ahí, para mí lo que tienen que tener en cuenta es que no es lo mismo un paciente con obesidad sola que un paciente con obesidad y diabetes, ¿sí? Si dice obesidad y diabetes, tienen que tener en cuenta que existen 4 alternativas de fármacos. Orlistat no explica mucho de cada uno de los fármacos, pero para que ustedes tengan una idea, naltrexona bupropion es la combinación de 2 drogas por vía oral, ¿sí? Naltrexona, que es una droga que se utiliza para la dependencia a los opiáceos, ¿sí? Y la dependencia al alcohol, junto con el bupropion, que se utiliza como un antidepresivo o también como tratamiento para la cesación tabáquica. La combinación de naltrexona bupropion en un solo comprimido es para llegar a una dosis de 4 comprimidos por día, 32 miligramos de naltrexona y 360 miligramos de bupropion para tratar pacientes con obesidad por vía oral. ¿Sí? Esta es una droga que no tiene tanto perfil de seguridad cardiovascular, pero que se tiende a usar más en pacientes que tengan tendencia a los atracones, que tengan tabaquismo, que tengan pequeño consumo de alcohol.
Tanto liraglutide como semaglutide son agonistas de los GLP-1, por lo tanto van a ser diferentes porque el liraglutide es un agonista con una vida media mucho más corta, por lo tanto es de aplicación diaria, sin embargo, semaglutide es el de aplicación semanal. Estos dos fármacos van a ser más para los pacientes con obesidad y alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, por lo tanto, para los pacientes y tienen mucha más perfil de seguridad cardiovascular, por lo tanto, para los pacientes con más riesgo de ni hablar riesgo de diabetes, pero con más riesgo cardiovascular y demás, van a elegir prioritariamente una droga como un agonista del GLP-1, ¿sí? Bueno, chicos, esto ha sido todo. Van a practicar con Laura y con las profes y los profes algunos choice de obesidad para que puedan ir practicando. Tienen que anotarse, lean la guía que es cortita, lean la parte de ADA, que yo también la resumí, la tienen en la parte de diabetes, de fármacos, acuérdense esas dos diferencias, piensen que una guía es más vieja que la otra. Piensen que una cosa es un caso puro de obesidad y otro es un caso de obesidad más diabetes. Y cualquier cosa que me necesiten hoy, mañana, pasado en la residencia o incluso desde adentro del examen, me llaman por teléfono y cuentan conmigo para lo que necesitan. Les mando un beso enorme a todos y ojalá les sirva esta clase. Y si no, me escriben, me llaman, estamos en contacto. Beso grande para todos, éxitos y les deseo que cada uno de ustedes llegue al lugar que quiera estar, donde sueñen hacer su residencia, que tengan una vida como médicos súper feliz, que los llenen de satisfacciones y que no se olviden de recomendar SEAR, por supuesto. Besos para todos.